Buenas tardes, bienvenidos a Asesoría Arancelaria. Yo soy Diana Gaitán, me presento rápidamente. Estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo y la licenciatura en Derecho. He clasificado químicos desde 1994 y he apoyado a la Secretaría de Economía para la publicación de la tarifa y los acuerdos de regulación, clasificando los productos químicos. Desde el 2000 clasificó productos para asociaciones y agentes aduanales y para empresas privadas. En estas pláticas analizamos temas importantes de clasificación de mercancías para importación y exportación. Si tienes algún tema que quieras platicar con nosotros, infórmanos y con mucho gusto hacemos una reunión especial para ello. Esta tarde otra vez volvemos a hablar de suplementos alimenticios y alimentos. ¿Y por qué hablamos siempre de suplementos alimenticios? Porque son los productos con los que más tenemos problemas de importación o preguntas de los importadores. Sí, independientemente de la clasificación, estos productos deben de ser revisados antes con la entidad que está encargada de la revisión de esos productos y de los permisos, que es Secretaría de Salud, por medio de su entidad que es COFEPRIS. Esta entidad COFEPRIS incluso separa, según nos platica Lamberto, la parte de la regulación de suplementos alimenticios de la parte de regulación de los alimentos, por la importancia económica que ha tenido estos productos de un tiempo a la fecha. Y es porque originalmente estos productos se importaban sin tanta regulación, pero empezaron a importarse productos diciendo que eran suplementos alimenticios y en realidad eran extractos vegetales, argumentando que tenían propiedades terapéuticas o profilácticas. Entonces, tú puedes traer un extracto de nopal. El problema es que digas que el extracto de nopal te ayuda a curar tu diabetes. Ese es el problema, ¿no? O sea, no debes de decir nada, ninguna propiedad que no esté confirmada cuando estás vendiendo este tipo de productos. Entonces, a veces no es que la autoridad te prohíba importar la mercancía, sino que ten cuidado con con la información que le estás poniendo en la etiqueta al producto para venderla, porque estás engañando a la gente. Y eso no nada más es en México, también en otros países está la misma regulación. Lo que pasa es que también en otros países hay gente que se salta la regulación e importa sin necesidad sin tener que decir, sin modificar sus etiquetas. Entonces, ojalá que esta información les sirva. Como sabemos, los suplementos o complementos alimenticios en la tarifa, lo que definen son los complementos alimenticios en la partida 2106. Y para COFEPRIS no se dicen complementos, se dicen suplementos, pero es lo mismo, ¿no? Suplementos o complementos alimenticios, que es la materia prima para elaboración de suplemento o complemento alimenticio. Una cosa y otra cosa son los productos acondicionados o presentados como suplementos o complementos alimenticios. Entonces, cuando nosotros traemos la materia prima, clasificamos como el producto, como se presenta. O sea, si yo traigo un extracto vegetal, es un extracto vegetal del capítulo 13. Si yo traigo la planta en polvo, es una planta en polvo del capítulo 12. O en su capítulo, por si tiene un capítulo especial. Por ejemplo, el té, el tabaco, el té, el café, esos son del capítulo 9 o del capítulo 21, 01. Entonces, cuando yo ya tengo esos productos acondicionados o presentados como suplementos alimenticios, en algunos casos puede cambiar la fracción, en otros casos se queda en su misma clasificación. Entonces, decir suplementos no es suficiente. Necesitamos decir cómo estás presentando el producto. Si como un simple polvo, como un simple planta, o ya producto dosificado en cápsulas o ya mezclado con otras sustancias. Tienes que decir más información para que podamos clasificar la mercancía.
Y algunos ejemplos, por ejemplo, traemos unas cápsulas de aceite de Onagram y está adicionado de vitamina E y de grasa butírica, y según la Organización Mundial de Aduanas, esos productos son del capítulo 15, ¿no? Partida 15-17. Aunque se describan como suplementos alimenticios, es aceite. Y el aceite, el capítulo 15 es un aceite, son aceites. Y el capítulo 15 es una sección. Y esa sección incluye el aceite, las mezclas de aceites, incluso los aceites acondicionados para la venta al por menor, incluso el aceite modificado se queda en el capítulo 15. Entonces, aunque le ponga suplemento alimenticio, no es un producto de la 21, es un producto de la 15, porque acuérdense que en la 21 clasificamos los demás suplementos alimenticios, los demás preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte. Y se definen ahí los suplementos alimenticios, pero dentro de la partida de los demás. Entonces acuérdense que no todos los suplementos van en la 21, algunos se clasifican afuera. Entonces, las preparaciones de los alimentos se clasifican en la sección 4. Pero algunos productos, aunque sean productos que se utilizan en alimentación, no se clasifican en esta subpartida, en estas partidas de la sección 4. Entonces hay que considerar, por ejemplo, que los microorganismos, o sea, las levaduras, se clasifican en la 2102, pero los demás microorganismos se clasifican en la 3002. Los muertos en la 2102, los vivos en la 3002. Entonces, tú dices, oye, yo traigo lactobacilos. Si tus lactobacilos no son de la 21, no se clasifican en la 2106, se clasifican, ni en la 2102 se clasifican en la 3002. Siempre hay que decir que tiene su suplemento, porque a lo mejor no nada más tiene lactobacilos, a lo mejor tiene lactobacilos y plantas y extractos y vitaminas y muchas otras cosas, y sí se quedan en la 2106. Pero cuando nada más son lactobacilos y están vivos, son de la 3002. Los productos microorganismos que están muertos son de la 2102, y las levaduras, que no son suplementos alimenticios, porque no son, las levaduras generalmente se utilizan para elaborar alimentos, para fermentar alimentos, para, por ejemplo, la cerveza o el pan, esas son de la 2102. Entonces, fíjense, y cómo ya me salgo para clasificar algunos suplementos alimenticios fuera de la sección 4 y ya se clasifican en la sección 6. Entonces, aquí tengo un ejemplo de acuerdo a las opiniones de la Organización de Clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, que estas son tabletas para consumo humano que consisten en microorganismos unicelulares, como la espirulina. Esos están acondicionados como suplementos alimenticios y no son de la 2106. La Organización Mundial de Aduanas lo clasifica en la 2102. ¿Ya vieron? O sea, presentaron a la Organización Mundial de Aduanas estas tabletas, los microorganismos están muertos, y le preguntan dónde se puede clasificar, en la 2102 o en la 2106, porque son suplementos alimenticios, y la OMA te dicen no es de la 2106, es de la 2102, porque estamos clasificando microorganismos muertos. Entonces sí, porque la 2106 dice los demás. Eso quiere decir que si encuentras tu producto afuera, lo vas a clasificar en donde está llamado más específicamente, ¿no? Y aparte la 2106 los excluye. Ahora, también es importante considerar que no deben de estar acondicionados para usos terapéuticos o profilácticos, porque esos son del capítulo 30. O sea, si tú dices que tu suplemento alimenticio está condicionado para curar una enfermedad o prevenirla, es del capítulo 30. Y el capítulo 30 dice, no comprende los alimentos dietéticos. Muchos quieren clasificar los alimentos dietéticos como un medicamento porque dicen que ayuda a mantener el cuerpo para las personas que tienen diabéticas o que tienen problemas con comer ciertos alimentos.
los quieren excluir del capítulo 30, lo quieren clasificar en el capítulo 30, no. Esos productos se excluyen del capítulo 30 porque son simples alimentos, con características que ayudan a ciertas personas, pero no son medicamentos. Esos se excluyen del capítulo 30. También los alimentos enriquecidos, los alimentos para diabéticos, los complementos alimenticios, las bebidas tónicas, el agua mineral, ¿no? Excepto las preparaciones nutritivas que se administran por vía intravenosa. Y si además esta partida no comprende los complementos alimenticios que contengan vitaminas o sales minerales que se destinan a conservar al microorganismo en buen estado, al organismo en buen estado de salud, pero que no tengan indicaciones relativas a la prevención o al tratamiento de una enfermedad. Esos productos que se presentan como en forma de líquidos, pero que pueden presentarse también en polvo o en comprimidos, se clasifican generalmente en la 2106 o en el capítulo 22. Entonces ya estamos excluyendo estas bebidas con vitaminas o con sales minerales que decimos que son sueritos, pero esos sueros, aunque te los estén vendiendo en una farmacia, son sueros, son bebidas que se clasifican en el capítulo 22 o en el capítulo 21, dependiendo de su presentación. Si todavía no está listo para bebida, que es el polvo para preparar bebidas de la 21, y si ya está listo para ser tomado en el capítulo 22. Ahora, este es muy interesante. ¿Qué se clasifica en la 38? Porque la 38 también te dice que es una sustancia alimenticia, porque en la 21 te dice que las preparaciones alimenticias son los productos del capítulo 1 al capítulo 23. Pero el capítulo 38 dice sí, pero las preparaciones que tengan sustancias alimenticias u otras que tengan valor nutritivo pueden ser clasificados en la 2106. ¿Por qué? Porque hay productos que, como los aminoácidos, las vitaminas o los azúcares o los microorganismos o las proteínas o las albúminas o las gelatinas, están clasificadas del capítulo 28 en adelante, ¿no? Sí se consideran productos químicos. No son sustancias alimenticias de la sección 4 o de las secciones 1 al 4, pero son sustancias que tienen un valor nutritivo. Entonces vas a encontrar mezclas de aminoácidos, mezclas de azúcares, mezclas de albúminas o de proteínas que se clasifican en la 21, aunque el producto como tal se considera un producto químico. Y esto es porque tienen un valor nutritivo. Ojo, siempre y cuando tenga el fin de ser utilizado como un producto alimenticio, porque aunque tú tengas una mezcla de vitaminas y de proteínas y lo vas a utilizar para elaborar cosméticos, pues no se clasifica en el capítulo 21, se quedan en el capítulo 38, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de la 2106 de un preparado alimenticio adelgazante o anticorpulencia que contiene carbohidratos, harina de guar, que se clasifica en la 2106. Entonces, te vas a preguntar, oye, pero ¿por qué no dejas en la 2106? Y porque lo que tienes que hacer es pedirle a Cofepris que te modifique esa etiqueta para que no diga que es adelgazante o anticorpulencia, que no tenga ninguna de esas indicaciones y la puedas dejar en la 2106. Entonces, es importante que le pidamos a los clientes, porque a veces los clientes dicen, bueno, yo ya la hice porque ya le importé la 2106. Sí, pero después si viene la autoridad a donde le estás vendiendo tu producto y te dice que tu producto sí requería el permiso, no es problema de nosotros para la clasificación, porque para la clasificación a lo mejor tu producto con las características que tiene sí me alcanza para dejarla en la 2106. Pero, miren, por ejemplo, esta que dice comprimidos de aloe vera que clasificamos en la 2106, pues son comprimidos de aloe vera. Yo lo estoy dejando ahí, pero esta es opinión de la Organización Mundial de Aduanas. Pero aquí dice el cliente, se emplea como complemento alimenticio. En el envase y en la documentación está indicado que este producto ayuda a resistir el resfrío común y aliviar desórdenes estomacales tales como constipación e indigestión. Y lo deja la Organización Mundial de la Salud en la 2106, sí, pero en este país, si tú haces esto, o en cualquier país, si tú haces esto,
Cofepris te va a decir, no lo estés vendiendo así con esas instrucciones, porque entonces te voy a agarrar el producto, te lo voy a enfajillar y te lo voy a mandar a destrucción. Necesitas modificarlo. Entonces, una cosa es que yo como agencia aduanal te clasifica el producto en la 21606 y te diga que no requiere algún permiso. En este caso sí lo requiere porque no es un extracto vegetal. Y otra cosa es que cuando vas a Cofepris te vaya a decir que le quites esa información, que obviamente este producto, cuando quieras sacarle el permiso de suplementos alimenticios, te van a decir que quites esa información de la etiqueta para que te puedan dar ese permiso. Bueno, otros productos que consideran, que también pueden ser considerados suplementos alimenticios que van en la 22062 son el agua, las bebidas no alcohólicas, los productos que vienen de jugos o algunos productos alimenticios líquidos susceptibles de consumirse directamente como bebidas. Esos son de la 2206. Entonces, otros ejemplos de suplementos alimenticios que no van en la 2101. Miren, por ejemplo, encontré otra en la 2205, que estas son bebidas clasificadas como de uvas frescas, que también se designan con el nombre de complementos alimenticios, pero siguen la clasificación de su composición a la 2205. Estas de la 2206, las demás bebidas fermentadas, que también luego a veces le ponen complementos alimenticios, pero sigue la clasificación de su descripción por que son bebidas fermentadas en la 2206. El alcohol etílico, también algunos productos se describen como suplementos alimenticios, pero siguen su clasificación en la 2208. Esta solución electrolítica, como el Gatorade, que también dicen algunas personas que son suplementos alimenticios, sí, pero siguen clasificados como bebidas en la 2202. Pues aquí te pongo varios ejemplos de bebidas que nuestros clientes les ponen suplementos alimenticios, pero siguen clasificados en el capítulo 22. Entonces, entonces una cosa es que nosotros te digamos que requiere o no permiso de suplementos alimenticios y otra cosa es que tú encuentres que existen más restricciones que yo no te estoy diciendo que tienes que cumplir. O sea, tienes que cumplir tu NOM, tienes que ir a Cofepris para ver si tu producto cumple con la Ley General de Salud, con el Reglamento de Control Sanitario de Productos o Servicios, con el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, con el acuerdo porque se determinan las plantas prohibidas, porque resulta que tú no sabías que tu producto trae un compuesto, una planta que está prohibida, ¿no? Entonces, tienes que ver si en el acuerdo está tu producto listado para saber si puede estar contenido en tu producto, porque si no está en el listado, pues no lo puedes vender en el país. Y también busca el acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, porque muchas personas nos preguntan, oye, ¿requiere permiso o no? No requiere permiso. Y lo importan, pero después se encuentran que ese producto tiene aditivos que no están en el acuerdo o que tienen plantas que no están en el acuerdo, entonces no lo puedes vender en el país. Y me preguntan, oye Diana, ¿y tú por qué no me dijiste? Pues porque la tarifa no nos alcanza para decirte eso. Eso es algo que tú tienes que ver en estos acuerdos que crea Cofepris, que publica Cofepris, para que tú con él revises si tu producto cumple con todo esto. Nosotros no tenemos esa información en aduanas, no sabemos nosotros si tu producto está en el acuerdo de plantas prohibidas o está en el acuerdo de los aditivos o si está prohibido en la Ley General de Salud. Eso no lo sabemos, no nos alcanza la tarifa y las restricciones no arancelarias para saberlo. Entonces, por favor, revísalo tú directamente con Cofepris, haz tu consulta de clasificación con Cofepris, que no es una consulta de clasificación para la tarifa, es una consulta de clasificación del producto para fines sanitarios, que es distinto a lo que nosotros decimos para fines de importación. La consulta de la clasificación para fines de importación se la haces a la jurídica de ingresos. La consulta de clasificación
para fines sanitarios se la haces a COFEPRIS. No te da la fracción arancelaria de COFEPRIS. COFEPRIS te dice si es un suplemento alimenticio, si es un suplemento o si los componentes están permitidos en el país, ¿no? Entonces, bueno, aparte de este acuerdo que se determinan las plantas prohibidas y el acuerdo que se determinan los aditivos y los coadyuvantes, tenemos la lista de sustancias con toxicidad conocida. Y bueno, aparte de esta NOM, necesitamos buscar en la página de la COFEPRIS si existe algún otro lineamiento en donde se prohíba o se permitan la importación de algunos otros productos. Porque de repente COFEPRIS publica en su página que cierto producto en específico ya no se va a poder importar. Y tú no lo sabes porque no has visto la página de COFEPRIS. Tienes que estar atento de esta página para saber si existe alguna modificación, no nada más en la Ley General de Salud, sino también estos son los requisitos que necesitas para darte de alta en COFEPRIS. Y muchas personas me dicen, oye, Diana, si no requiero permiso, pues ya importo. Sí, importa, pero necesitas tu aviso de funcionamiento. Oye, pero te lo tengo que dar, ¿no? Tú no tienes que darle tu aviso de funcionamiento a la gente aduanal. Pero tú tienes que tener tu aviso de funcionamiento porque el aviso de funcionamiento es tu permiso. Y tienes que saber qué tipo de aviso de funcionamiento requieres. Si necesitas el aviso, si necesitas la licencia, ¿qué necesitas tú para darte de alta ante Secretaría de Salud o ante COFEPRIS en el país? A lo mejor yo no te lo pregunto porque yo no lo necesito para importar, pero sí lo necesitas tú para poder tener esos productos en tu bodega, en tu oficina, en tu empresa para venderlos. Eso yo no te lo voy a pedir en la mayoría de los casos. A lo mejor te lo va a pedir, más bien COFEPRIS te lo va a pedir para que te pueda dar el permiso. Entonces, por favor, acude a COFEPRIS para saber cuál es el criterio de COFEPRIS, que él va a ser el que determine qué es lo que necesitas tú en tu establecimiento, cómo vas a funcionar. Eso no es de aduanas, eso no tiene nada que ver con importación, eso es de tener la mercancía en el país. Entonces tú ahí te vas a decir, cada vez vas a tener tu aviso de funcionamiento y cada vez que tengas tu aviso de funcionamiento, las etiquetas, vas a darlas de alta en COFEPRIS, vas a dar de alta los productos nuevos que estás importando. Si hoy importabas queso y mañana ya estás importando jamón, también tienes que ponerle en el aviso de funcionamiento que ya estás importando jamón y aceitunas y pan y todo lo que le estás poniendo, vendiendo, porque COFEPRIS tiene que estar atento. Aunque tu producto no requiera permiso a la importación, sí tienes que acércate a COFEPRIS antes de hacer la importación, porque si no, entonces no vas a tener aviso de funcionamiento para cuando llegue tu mercancía y tú la tengas en tu oficina, pues COFEPRIS va a llegar y va a decir, oye, aquí tengo un pedimento donde me dice que tú importaste algo y que lo tienes ahí en tu oficina. A ver, ¿por qué no te diste de alta con tu aviso de funcionamiento? ¿No? Porque sí, la información de los pedimentos se comparte entre las autoridades, ¿no? Por ejemplo, fíjense, para la Ley General de Salud, en el artículo 215 se definen los suplementos alimenticios, dice, como productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no de vitaminas o minerales que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes. ¿Qué quiere decir? Que los suplementos alimenticios no son los que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que una tableta de vitaminas o una tableta de minerales es un suplemento alimenticio y eso no es un suplemento alimenticio para la Ley General de Salud. Para la Ley General de Salud es un producto a base de hierbas que puede tener minerales o extractos o vitaminas. Un extracto vegetal que puede tener minerales o vitaminas. Alimentos tradicionales, por ejemplo, el nopal, el amaranto, todos esos alimentos tradicionales que les damos propiedades
farmacológicas que puede tener vitaminas o minerales. Esos son, o concentrados de fruta que pueden tener vitaminas o minerales. Esos son los suplementos alimenticios. Todo lo demás que no es eso, no son suplementos alimenticios. Y esos son los que están regulados a su importación y nosotros los tenemos regulados en la 2106. Y también tenemos que ver si en la otra lugar en donde estamos clasificando tiene alguna otra regulación, ¿no? Entonces dejé el artículo 215 para que vean las definiciones de los otros productos, de la definición de un alimento, cualquier sustancia, producto sólido o semisólido, natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. La bebida no alcohólica, cualquier líquido natural o transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Las materias primas, que son las sustancias o productos de cualquier origen que se utilizan en la elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el aditivo, cualquier sustancia permitida que sin tener propiedades nutritivas se incluye en la formulación de los productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus características organolépticas para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o aceptabilidad. Entonces, cuando tú defines tu producto y no encuentras que es un suplemento alimenticio del apartado 5 del artículo 215, pues entonces defines tu producto como un alimento, una bebida, una materia prima o un aditivo, ¿no? Si tu producto no es un suplemento alimenticio, pues entonces es un alimento. El artículo 216 dice: los alimentos o bebidas que pretendan expender o suministrar al público en presentaciones que sugieran al consumidor que se trata de productos o sustancias con características o propiedades terapéuticas deberán en las etiquetas de los empaques o envases incluir la siguiente leyenda: este producto no es un medicamento, descrito con letra fácilmente legible y en colores contrastantes. Nosotros no te lo decimos, te lo dice Secretaría de Salud. Entonces tienes que ir con Secretaría de Salud para preguntar, de acuerdo al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, cómo debes de traer tu producto presentado, cuál es la etiqueta, cuáles son las sustancias que puede tener, cuáles no. Aquí te estoy poniendo los artículos de este reglamento para que veas que yo no te puedo decir qué deben de tener, pero COFEPRIS sí te lo está diciendo, te dice aquí: los suplementos alimenticios pueden estar constituidos por carbohidratos, que son azúcares, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas, hierbas y algas, alimentos tradicionales deshidratados, todos en forma aislada o en combinación, y pueden estar adicionados o no de vitaminas o minerales. Pero fíjense, eso no te lo dice la tarifa, pero se entiende que cuando tienen especialidades farmacéuticas no son de la 2106, son medicamentos de la 30. No deben de tener hormonas. Si tienen hormonas, no es de la 2106. Si tienen alcaloides, no es de la 2106. No deben de tener productos como procaína, efedrina, yohimbina, germanio, hormonas, plantas que no se permiten para infusiones o té. Acuerdo, porque se terminan las plantas prohibidas. Tienes que buscar el listado de plantas prohibidas o permitidas para té. Eso no lo hace la agente aduanal. Tú lo tienes que buscar con un asesor de clasificación sanitaria, ¿no? Tienes ahí a Lamberto Sorir, que es muy bueno. Sustancias farmacológicas reconocidas o que presenten un riesgo para la salud. Dice, aunque el artículo no lo especifica, tampoco pueden añadirse plantas con toxicidad reconocidas de la farmacopea herbolaria de los Estados Unidos mexicanos. Sí, entonces tienes que mandar que alguien te clasifique y te revise cada uno de los componentes de tus suplementos alimenticios para ver si lo puedes importar. Y sí, no te lo va a decir el agente aduanal. Eso tú lo tienes que ver con la autoridad sanitaria. Y sí, lo más seguro es que cuando tú pidas tu permiso a COFEPRIS te lo vayan a negar si no está dentro de este listado. Pero también la otra cosa seguro es que a lo mejor tú estás importando la 2106 y no requiere permisos y resulta que tu producto no puede estar clasificado ahí porque para COFEPRIS es uno de los componentes
pues se considera una sustancia farmacéutica y debe de estar por sus propiedades terapéuticas, clasificado en el capítulo 30 y no en la 2106. Entonces, yo siempre les pido que, por favor, yo les doy la clasificación 2106 porque ustedes me la están pidiendo, porque es un extracto vegetal, pero ustedes tienen que ir a COFEPRIS y hacer su consulta para saber si este producto puede ser clasificado como un simple suplemento alimenticio o no. Una barra energética a base de proteína de soya y chispas de chocolate debería ir a la partida 2106 o a la partida 1806. Que no está cubierta de chocolate, entonces no puede ser de la 1806. Entonces yo creo que habría que ver la barra energética y nos la mandas, ahí tienes mi correo, mi WhatsApp, para saber, pero yo creo que tu producto más bien podría ser de la 2106, Ramón. Luego me la mandas ahí a mi WhatsApp. Las cápsulas que contiene CBD, ¿no? ¿No, Andrea? CBD, inactivo, CBD de extracto de hemp, glucosamina, sulfato, cartílago de tiburones, citrus, flavonoides son suplementos. Sí, pero acuérdate que el CBD se importa al país solamente con permiso de COFEPRIS para sustancias controladas. O sea, sí lo pueden importar, pero no son suplementos alimenticios de la 2106. Y deben de tener su permiso de COFEPRIS, porque antes estaban prohibidos y ahora están controlados, Andrea. Y qué bueno que me preguntas, Andrea, porque hay que regresar a volver a hacer otra plática de productos con CBD. ¿Qué te parece? Se usa para los perros, entonces no sería de la 21 ni sería de la 23, pero con el CBD es un estupefaciente. El CBD es un estupefaciente, entonces acuérdate que los suplementos no pueden tener estupefacientes. Por lo tanto, no debería de ser de la 23, donde van los productos para los perros, debería de ser de la 30. Y vuelvo a lo mismo. El CBD es una sustancia controlada por COFEPRIS, como un psicotrópico, ¿no? Entonces, habría que revisarlo también. Sí, porque tú podrías clasificarlo en la 2309 y no requerir más que cenásica. Pero esta contiene un estupefaciente y eso haría que el producto se clasificara en la 30. No es un medicamento, pero el CBD es un estupefaciente. Ujú. Interesante. ¿Quieres mandármelo? Mándamelo y hacemos la otra plática. Creo que tengo una plática para el próximo para la próxima semana, pero para la siguiente, o a ver si lo podemos hacer para la otra semana con CBD. ¿Y qué te parece si metemos una parte y analizamos los productos para animales con CBD? Porque también están los productos con CBD para otros usos que no sean alimenticios. Entonces, aquí el detalle es que tú debes de considerar que tener el CBD en el país significa que debes de tener un permiso de sustancias controladas de COFEPRIS. Ese es el detalle. O sea, tú puedes pasar por aduanas y no tener ningún problema porque no vas a requerir el permiso. Pero el problema es que en el país tienes una sustancia controlada y no tienes el permiso. Ahí está el detalle. Pero si a lo mejor ya te dieron el permiso COFEPRIS para que tengas una sustancia controlada, bueno, independientemente del uso, no veo el problema porque ya están dando permisos para las sustancias controladas, para los productos que contengan sustancias controladas como el CBD. Pero
eso ya no es asunto de la importación, ya es asunto de cuando tienes el producto, posesión de sustancias controladas en el país. Si ya tienen ustedes el permiso de posesión de sustancias, de estupefacientes como el CBD, yo no le veo problema, pero si no tienen el permiso, habría que buscar que, ya sea que COFEPRIS te dé el permiso o te exente de la necesidad de tener ese permiso. Gracias, Andrea, por tu pregunta. Y sí, esa pregunta la voy a volver otra vez a traer para la siguiente reunión con CBD. Entonces, fíjense, dice, los productos a los que se les incorporan sustancias con acción farmacológica reconocida o aquellos a los que se base a su composición se les atribuyen propiedades terapéuticas, preventivas o rehabilitatorias no podrán comercializarse en el territorio nacional, salvo que cumplan con las disposiciones aplicables a los insumos para la salud. Y ahorita más adelante debe de haber bueno, eso de que deben de señalar en la etiqueta la información que no confunda, exagere o engañe, ¿no? Yo sé que a veces no nos toca a nosotros decirle al importador lo que debe de venir en su etiqueta, pero sí es importante que el importador recuerde que no debe de tener su etiqueta información que exagere o engañe. O sea, si yo digo a una persona que con esta pastilla en la etiqueta el señor ya no necesita preocuparse por su diabetes, tengo un problema porque lo estoy engañando. Y esa persona va a dejar de tomar su insulina por tomarse esta pastilla, ¿no? Y eso es grave. Por eso no debe de decir ninguna información que pueda confundir a las personas de querer tomar ese suplemento y no tomarse su medicamento. Y tampoco debe de tener denominaciones, figuras, declaraciones, palabras, frases, imágenes, ¿no? Donde diga que ya te pusiste delgadita, que ya te pusiste más guapa, que que alguna relacionada con enfermedades, síndromes, partes del cuerpo, funciones corporales. No debe decir nada de eso. Eso está sugiriéndole a las personas que pueden tomar este suplemento en lugar de tomar, en su caso, algún medicamento. Y listado que está en el anexo, en el apéndice de el acuerdo de suplementos alimenticios que está publicado desde 2000, desde el 98, me parece, nos dice la cantidad de las vitaminas o minerales que puede tener un producto para ser considerado suplemento alimenticio. Pero ojo, porque ahorita vamos a ver que COFEPRIS también considera que los vitaminas y los minerales presentados como farmacéuticos ya son productos farmacéuticos y no son de la 2106. Sin embargo, tenemos que considerar estos porcentajes que son los máximos que pueden tener los productos para ser considerados suplementos alimenticios. Por cada uno, lo que se está recomendado por cada tableta. Y luego dice COFEPRIS, los suplementos alimenticios deben de tener una evaluación de los ingredientes. O sea, sí tienes que hacer tu solicitud de clasificación de tu producto, tienes que cumplir con tu NOM, tienes que ver si tienes permiso de publicidad, eso es súper importante. Los importadores, ¿no? Los importadores, aunque yo no te lo pide como agente aduanal porque no nos importa si tienes permiso de publicidad o no, tú sí debes de cumplir ante la autoridad con los permisos de publicidad y para eso también la COFEPRIS da capacitaciones para el manejo de suplementos alimenticios. Ya hace mucho tiempo, Lamberto me decía, es que ¿sabes qué, Diana? Me están pidiendo un permiso de suplementos alimenticios y resulta que se lo estoy negando y la gente dice, oye, pero es que ¿por qué no puedo importarme mi suplemento alimenticio? Porque tu suplemento alimenticio a lo mejor ya es un medicamento herbolario, ¿no? Y sí requiere permiso, pero es otro permiso diferente. Busca el permiso para medicamentos herbolarios, ¿no? Entonces, que si no me das el permiso de suplementos alimenticios porque tiene un extracto de una planta,
ya no lo puedo importar. No, sí lo puedes importar, pero no con el permiso de suplementos alimenticios. Prueba con el permiso de medicamento herbolario. Ojo, existe ese permiso. Entonces, a lo mejor estás buscando mal cuando quieres a fuerza importarlo con un permiso de suplemento alimenticio, cuando ya existe el de medicamentos herbolarios, que no es tan difícil de obtener. No es un permiso de medicamentos homeopáticos o alopáticos, es un permiso de medicamentos herbolarios. Fíjense, aquí dice, según la legislación sanitaria mexicana, y esto es de COFEPRIS, no es del SAT, no es para la tarifa. Dice, los suplementos alimenticios no pueden estar compuestos únicamente de vitaminas y minerales. Fíjense, interesante, ¿no? Porque nosotros lo clasificamos en la 2106 y hasta les decimos que no requiere nada. Porque para la tarifa sí se puede. Pero para COFEPRIS, ese no es un suplemento alimenticio, cuando nada más tengo vitaminas y minerales, ¿no? Si se revisa la etiqueta del producto, si contiene únicamente vitaminas y minerales, se trata de un medicamento vitamínico, no de un suplemento alimenticio. Ojo, revisen sus frascos que nada más tienen vitaminas y minerales, chéquenlo con COFEPRIS y chequen si ese producto está considerado como un suplemento alimenticio para COFEPRIS o como un farmacéutico. Dice, los suplementos alimenticios no requieren contar con un registro sanitario, es decir, no pasan pruebas exhaustivas para demostrar su eficacia, calidad o seguridad antes de ser comercializados. Su vigilancia se realiza cuando ya están en el mercado, por lo que es muy importante que los productos actúen con responsabilidad, que los productores actúen con responsabilidad y cumplan con los requisitos de ingredientes y etiquetado. Los productores de suplementos alimenticios presentan un trámite llamado aviso de funcionamiento, por el cual declaran que inician operaciones en cierto establecimiento donde se producirán determinados productos. Y como yo les platicaba, en efecto, nosotros a lo mejor en una agencia aduanal o en una aduana no les van a pedir el aviso de funcionamiento, pero sí lo deben de tener ustedes porque se les está entregando una mercancía de importación que para que ustedes puedan tenerlo en el país deben tener un permiso y en ese caso va a ser un aviso de funcionamiento, así es que solicítenlo antes de la importación. Medicamento vitamínico. Se considera medicamento vitamínico al producto que en su composición contiene únicamente vitaminas y minerales con mono o polifármacos, solos o en asociación, indicados para prevenir o tratar padecimientos con insuficiencia de los mismos. Entonces, siempre la gente me pregunta, Diana, ¿por qué hay productos que los clasifican en la 30 y por qué hay vitaminas que las clasifican en la 30 y vitaminas que las clasifican en la 2106? Chicos, pidan su clasificación ante COFEPRIS, antes su clasificación sanitaria antes de COFEPRIS, antes de pedir su clasificación para fines arancelarios para la importación, porque nuestra clasificación a veces depende de la clasificación que le da la autoridad sanitaria a su producto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartir, muchas gracias por darle like, muchas gracias por todas estas retroalimentaciones que nos dan, por todos los correos que recibimos y por los mensajes que nos mandan. Procuramos tener más información, pero la cantidad de trabajo que tenemos también para en el día a día, pues a veces no nos deja seguir sacando más información. Yo saco la información de acuerdo a todos los temas que nos dan. Siempre tenemos que estar repitiendo la información para suplementos alimenticios. Entonces, a veces por eso sacamos el tema para que la próxima vez que necesites te mandamos el link del Zoom, del YouTube para que puedas compartirlo con tus importadores y no tengamos que estar siempre repitiendo la misma información. Y entonces casi todos los temas que yo comparto son temas trending, temas que se necesitan recordar para muchas personas. Y algunos temas a mí no me gusta tocarlos. No me gusta hablar de CBD, no me gusta hablar de tabaco, pero nos preguntan mucho, entonces tenemos que volver a hacer cursos de eso, que nos están preguntando mucho porque hay muchas preguntas de importadores que todavía no saben
que algunos productos están prohibidos, que algunos productos se han modificado de clasificación. Digo, a mí me encanta hablar de los temas habituales de clasificación de productos, pero a lo mejor a mucha gente eso ya no le importa y nos preguntan más de otras cosas. Así es que los temas que sacamos aquí dependen de las consultas que ustedes nos están haciendo. Entonces, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por seguirnos. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Hasta luego. Gracias. Yo soy Diana Gaitán.